Sientes que estás estancada y no sabes por qué. Te encuentras repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Te esfuerzas por avanzar, pero algo dentro de ti te detiene. Pues te doy la bienvenida a Camina tu proceso, un espacio donde vas a recibir inspiración práctica y herramientas de aprendizaje emocional y espiritual para transformar el estancamiento en tu vida en movimiento con propósito, sanando aquellas heridas del pasado que has seguido cargando sin darte cuenta. Aquí vas a aprender a identificar lo que te está frenando, a dejar de huir tu proceso y a comenzar a vivir desde la sanidad y la paz que Dios quiere para ti. Mi nombre es Rosani y te acompaño a sanar, avanzar y vivir con propósito, haciendo del proceso tu mejor aliado, porque sí puedes dejar de sobrevivir y empezar a vivir de verdad, desde la verdad de Dios, sanando esas heridas que han definido tu identidad, que han estancado tus sueños y han impedido que vivas en paz. Y tu proceso es el camino que te llevará allí. Hola, muchas bendiciones. Gracias por estar aquí, por darle play y por acompañarme en este nuevo episodio de tu podcast Camina tu proceso. Yo soy Rosani, autora del libro Bienvenido Proceso, porque el proceso sustenta el propósito y coach de salud mental. Y hoy quiero que hablemos de un tema que sé que toca fibras profundas, pero es muy necesario para continuar este camino de sanidad de tu proceso que has emprendido junto conmigo, y es el tema del perdón. Si escuchaste mi episodio anterior, donde hablo sobre las 5 heridas de la niñez, recordarás que hablé al final sobre el tema del perdón y hoy quiero darle continuidad a ese tema, así que si no has escuchado el episodio te exhorto a que al final, cuando culminemos, vayas y lo escuches porque sé que va a ser de mucha bendición para ti. Pero hoy quiero entonces enfatizar en el perdón particularmente y cómo el perdón puede ser una llave poderosa de sanidad, libertad y propósito para tu vida. Tal vez pienses, no, Rosani, yo no puedo perdonar lo que me hicieron, me duele demasiado, no conoces mi historia, no conoces lo que me hicieron, no conoces cuánto me dolió, no conoces la traición que tuve que pasar, o quizás no es algo que te haya hecho otra persona, sino que todavía te pesa, que no te has perdonado a ti misma por alguna razón. Así que sea cual sea tu situación, hoy quiero mostrarte cómo ese perdón puede ser la antesala a una vida diferente y a una vida en libertad y propósito. Yo conté en el episodio anterior cómo yo pasé ese proceso de perdón a mi papá por unas situaciones, ¿verdad? Unas heridas que yo desarrollé en mi infancia a causa de esa relación lacerada que tuve con él y cómo el yo abrirme a ser procesada por el Señor y poder entender cómo mi papá fue criado, cómo mi papá fue tratado, cómo fue su trasfondo, me hizo entenderlo de una mejor manera, cómo tener esa compasión por él y cómo al final pude perdonarlo aún después de fallecido. Y eso a mí me dio la libertad, eso a mí me sanó grandemente, eso a mí me llenó de vida nuevamente porque era algo que a mí me anclaba, era algo que a mí no me dejaba vivir tranquilamente. Yo seguía como atada a esos recuerdos, seguía con ese rencor por lo que había vivido con él y yo sabía que yo no estaba viviendo de una manera sana. Así que no fue hasta que yo entendí realmente lo que era el perdón y lo que no era el perdón y entendí que tenía que dejarme procesar para poder llegar a esa etapa, no fue hasta ahí que yo realmente comencé a vivir una vida diferente. Y yo creo que aquí radica mucho del problema, que es que no entendemos realmente qué es el perdón y qué no es el perdón. Perdonar no es olvidar. Muchas de nosotras pensamos que si perdonamos a una persona es que estamos olvidando lo que hicimos, que ya lo estamos descartando y perdonar no es olvidar. Perdonar tampoco significa que te vas a reconciliar con esa persona o que esa persona va a regresar a tu vida. Pueden haber ocasiones y experiencias donde sí, cuando ocurre una decisión de perdón, esa persona sí puede regresar a tu vida y pueden tener un proceso de restauración, ¿verdad? Dependiendo de esa experiencia y dependiendo de lo que haya ocurrido, pero no siempre es así. Muchas veces el perdonar
no va a significar que te vas a reconciliar con esa persona o que esa persona va a regresar a tu vida. Perdonar tampoco invalida tu dolor. Tu dolor en la experiencia que tuviste fue válido, es válido, al día de hoy es válido. Eres una mujer con emociones, eres una persona con emociones, con sentimientos, ¿verdad? Tienes una identidad propia y tu dolor a causa de esa experiencia es válido. Así que perdonar no es olvidar lo que te ocurrió, no significa que esa persona siempre la vas a tener de regreso en tu vida y tampoco invalida tu dolor. Lo que el perdón sí es, primeramente, es decidir soltar el control de esa herida que tienes en tu vida y entregársela a Dios. Ese es el primer paso. El perdón es una decisión. Es soltar ese control que tienes sobre ti, sobre tus emociones, sobre tus decisiones. Es ese rencor, es esa amargura. Es decidir soltar eso y ¿verdad? Decidir que simplemente pues ya no va a tener ningún control sobre ti. Es dejar de ser rehén de tu pasado. En esencia es eso. Cuando decides no perdonar, cuando decides aferrarte a ese rencor y a esa herida, de alguna manera estás siendo rehén de tu pasado, estás siendo víctima de tu pasado y no estás caminando en tu presente y también estás saboteando el futuro prometedor y en plenitud y en gozo que el Señor puede tener para ti. El perdón realmente es un acto de obediencia, porque también el Señor nos manda a perdonar en su palabra, porque Él bien nos dice que así como Él nos perdonó a nosotros en esa cruz del Calvario, pues nosotros estamos llamados a perdonar a otras personas. Así que el perdonar es un acto de obediencia que nos abre camino a esa paz del Señor que solamente Él nos puede dar. ¿Y qué pasa cuando no perdonamos? Lo primero es que nos enfermamos emocional y físicamente. Cuando nosotras vivimos entregadas a esa amargura, cuando vivimos entregadas a ese rencor, cuando esos recuerdos todavía nos hacen daño de lo que esa persona nos hizo, pasamos por un sinnúmero de síntomas: estrés, ansiedad, insomnio, eh, válgame, hay montones de situaciones físicas y emocionales que pueden sucedernos a raíz de estas heridas que todavía no hemos soltado y que no hemos perdonado. Perdemos energía, pues, perdemos claridad, perdemos el enfoque, porque estamos todo el tiempo pensando en eso, recordando, ¿verdad? Dándole vuelta a la situación y lo que hacemos es que perdemos esa energía y la claridad de lo que debemos de estar haciendo en el presente. Vivimos atadas a esa herida que nos roba la visión sin poder avanzar hacia nuestro propósito. Las heridas no sanadas, el rencor, la ofensa, la amargura, todo esto puede distraerte de tu enfoque, de tu visión, al punto que te desvían completamente de lo que Dios quiere hacer contigo. De hecho, el término perdón en griego significa afiemi. Esto es verdad a la luz de la Biblia, que significa lanzarlo lejos. Significa que esa ofensa, que ese dolor, que esa amargura, que ese rencor de esa persona que te haya dañado, estamos llamadas a lanzarlo lejos. El perdón es una decisión en la que tú incurres, es algo que tú debes decidir por ti misma, sin esperar a que esa persona venga donde ti, porque puede ser que esa persona sí venga donde ti a pedirte perdón por lo que te hizo, pero muchas veces no regresa a pedirte perdón. Y ahí es donde tú debes perdonar, aunque no vengan donde ti. Porque, por ejemplo, a Jesús nadie le fue a pedir perdón cuando lo crucificaron. Nadie fue donde era la cruz a decir, perdóname, Señor, pero Él sí lo hizo. Él sí en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que debes decidir perdonar a esa persona que te dañó. ¿Por qué? Porque es una decisión que tomas por ti misma, por tu sanidad, por tu libertad y sobre todo por lo que Dios quiere hacer contigo, porque muchas veces esa falta de perdón lo que va a hacer es que va a limitar de algún modo lo que Dios puede hacer en tu vida. Si decides no soltar esa amargura y ese rencor y ese pasado, no vas a poder ver todas las bendiciones que el Señor te está entregando en este presente y en el futuro.
Así que por eso es muy importante tomar esa decisión. Porque si te pones a esperar a que esa persona te pida perdón o te pones a esperar a que tú sientas perdonar, eso nunca va a llegar. El que te daña no tiene la capacidad de arreglarte. La única persona que tiene la capacidad de arreglarte completamente es aquel que es el experto en restaurar almas y se llama Dios. Pero ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? A veces tenemos que hacernos esta pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Y es que confundimos la justicia con venganza, porque pensamos que si soltamos, esa persona se sale con la suya. No, no es que se salga con la suya, es que lo que esa persona te hizo habla de esa persona y tu decisión de perdonar habla sobre ti, sobre esa decisión que estás tomando de ya no vivir atada a eso y decidir sanar para recibir todo lo que el Señor tiene para ti a través de esa libertad que vas a recibir. También nos cuesta perdonar porque nuestro ego nos dice que no, que tenemos ese derecho a retener el dolor y porque nos da miedo volver a ser heridas, esa es una realidad. Cuando perdonamos, podemos tener este pensamiento erróneo de que nos vamos a volver a ver vistas, heridas y lastimadas, pues yo tengo que retener este rencor como si fuera un escudo, ¿verdad? Como un mecanismo de defensa, como si fuera una armadura, y no es así. Así que hoy yo te exhorto grandemente a que ese perdón lo puedas transformar en un proceso de sanidad, en un proceso sobre todo de acción, porque a las palabras hay que ponerle acción. Y en primer orden, que reconozcas esa herida y la nombres. En todos mis episodios siempre me vas a escuchar haciendo énfasis y exhortándote a que escribas, a que hagas un ejercicio escrito donde tú simplemente escribas qué fue lo que te pasó, cómo te hizo sentir, qué perdiste, que nombres esa herida, que le pongas nombre. Ese es el primer paso siempre para sanar. Lo que no se reconoce, no se sana. Así que es bien importante que tú vacíes tu corazón y vacíes tu mente relacionado a ese daño que te hicieron para que lo puedas reconocer y lo puedas sanar. En segundo lugar, decidas perdonar, debo decir, aunque no lo sientas hacerlo, porque el perdón no es un sentimiento, no es una emoción. El perdón es una decisión espiritual. Y muchas veces, cuando tomemos la decisión, ahí es que va a llegar ese sentimiento de paz, porque lo estás haciendo por ti y no lo estás haciendo por la otra persona. También este proceso conlleva orar con intención, porque el perdón, aunque tomemos la decisión de hacerlo, no lo podemos hacer sola. Siempre vamos a necesitar la ayuda del Señor y su intervención para que nos ayude a perdonar y que perdonemos de corazón, no solamente decir de la boca para afuera, te perdono fulano, te perdono fulana por lo que me hiciste, por lo que sucedió, sino que genuinamente hagamos una oración al Señor donde le digamos, Señor, yo no puedo perdonar con mis propias fuerzas, me es muy difícil, me es muy doloroso, pero yo decido entregarte esta herida y pedirte que me ayudes a soltar. Esa oración es poderosísima para poder darle la apertura al Señor a que Él trabaje en nosotras y poder genuinamente brindar ese perdón. Y si tienes que hacer la misma oración todos los días hasta que tú realmente asientes en tu corazón ese perdón, hazla. No es una oración de una sola vez, sino que hazla todos los días hasta que tú genuinamente comiences a sentir esa libertad y esa paz que el soltar estas heridas te va a traer. Si estás en una situación donde no tienes que perdonar a otra persona, sino perdonarte a ti misma, es el mismo proceso. Muchas de nosotras pasamos años cargando con culpas por decisiones que tomamos en el pasado y no nos hemos detenido a mirarnos a nosotras mismas y ¿sabes qué? Perdonarnos, porque ya el Señor nos perdonó en esa cruz y ya es momento de que si tú estás en una posición donde tienes que perdonarte a ti misma, hazlo. Pídele al Señor, Señor, ayúdame a perdonarme. Tú ya me perdonaste, pues ayúdame a perdonarme también, porque las decisiones que yo tomé las tomé con el conocimiento y con las experiencias que tenía en ese momento. Ayúdame a verme con compasión, con amor y con misericordia y ayúdame a perdonarme como tú me has perdonado. Y esto se refuerza también con la palabra.
tenemos que ir a la palabra también para buscar versículos que nos ayuden con esto. Por ejemplo, en Colosenses 3:13 hay un versículo que a mí me gusta mucho que dice, perdónense mutuamente, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. En la Biblia hay muchísimos versículos que hablan sobre el perdón y cómo hacerlo de la mano del Señor. Puedes escribirlos en tu libreta y colocarlos, ¿verdad?, donde los veas a diario, en tu celular, en las notas. Estos versículos que te ayuden a reforzar este tema del perdón en tu vida. Y por último, también, esto es algo que yo hice en mi libro, con la experiencia que tuve con mi papá. Puedes escribirle a esa persona específicamente que fue la que te lastimó, fue la que te dañó, ¿verdad? Puedes escribir su nombre, puedes escribir la situación en un papel, todo lo que le quisiste haber dicho, y luego de eso puedes descartar ese papel. Esto también es como un ejercicio terapéutico de liberarte emocionalmente y vaciarte, desahogarte por escrito con esa persona sin realmente entregárselo. Esto lo que ayuda es a tu mente y a tu corazón a cerrar ese ciclo y ya desecharlo y, como dice la definición, lanzarlo lejos. Así que hoy te invito a que te hagas estas preguntas. ¿Qué carga sigo llevando en mi corazón que no me deja avanzar? ¿Qué resentimiento sigo guardando que me roba la paz? ¿A quién necesito perdonar hoy para dar un paso hacia mi sanidad? ¿Y qué necesito decirme a mí misma para soltar la culpa que llevo cargando? Perdonar no significa que lo que pasó en tu vida estuvo bien. Sí significa que decidas no permitir que tu herida controle tu vida. El perdón no es un regalo para quien te hirió, querida. El perdón es un regalo para ti, para que tú puedas sanar. Recuerda que Dios ya te perdonó a ti primero. Y si Él, que es perfecto, si Él que te perdona cada día, ¿qué te impide a ti vivir desde esa misma libertad? Con estas preguntas te dejo y te agradezco nuevamente por caminar este proceso conmigo. Recuerda que no estás sola y que el cambio es posible cuando te atreves a dar ese primer paso. Si este episodio te habló al corazón, compártelo en tus redes, en tus chats o con otra mujer que lo necesite. Si hay algún tema que quisieras que discuta por aquí o tienes preguntas, me lo puedes escribir aquí abajito en los comentarios o escribirme a través de mis páginas de Facebook o Instagram buscándome como Rosani Murillo. En las notas del episodio te voy a dejar los enlaces. Gracias nuevamente por estar aquí. Te veo en nuestro próximo episodio y siempre recuerda que tu proceso es el canal por el que Dios quiere llevarte a tu propósito. Te abrazo con el alma. Bendiciones.